Bien, entonces, esta es la oración de gratitud y gozo por los creyentes. Es una continuación de la introducción de la carta que hace Pablo. Vimos la semana pasada el saludo que da Pablo, y estos versículos también es una continuación de la introducción donde Pablo viene a presentar su gratitud y el gozo que siente por la iglesia de Filipos. Y además introduce casi la mayor parte o la teología que va a ocupar, que tiene que ver como motivo teológico el gozo, el gozarnos en el Señor. Y por eso esta serie se llama Gozo. Parte Pablo diciendo que da gracias a Dios cada vez que se acuerda de los filipenses, que pide siempre con gozo en cada una de sus oraciones, principalmente por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta el momento en que Cristo vuelva, hasta el día de Cristo Jesús. Y también Pablo les dice que está seguro de que el que comenzó la buena obra en ellos la va a terminar. Estos versículos nos muestran el agradecimiento que Pablo tenía con Dios y el gozo que él sentía por los filipenses. Es una carta muy cariñosa, parte de manera muy cariñosa, cosa que hemos visto en las otras cartas de Pablo en el Nuevo Testamento que no son tan cariñosas, como la de los Gálatas, por ejemplo. Entonces, Pablo muestra un genuino agradecimiento, nos cuenta que está agradecido con Dios por los filipenses y que en cada una de sus oraciones por ello pide con gozo. ¿Y cuál es el motivo de su gozo? El motivo de su gozo es la participación de los filipenses en el Evangelio. En el texto en griego ocupa la palabra koinonía. Y aquí, antes de avanzar, quiero que nos detengamos en estos dos conceptos claves que ocupa Pablo, que es el gozo y la koinonía. Primeramente, ¿qué es el gozo? El gozo es más que solo sentir alegría, es más que simplemente estar feliz, sino que tiene un significado más profundo. ¿Por qué? Porque la alegría o la felicidad es algo temporal. Yo puedo estar feliz porque, por ejemplo, llegué temprano al trabajo o me dieron una buena noticia, pero después de eso ya a lo mejor se va. En cambio, el gozo es una manifestación de una sensación interna que viene del corazón, es un deleite o una satisfacción. Podríamos definirlo como una alegría que viene del corazón. Pero ¿cuál es el origen del gozo? ¿En dónde se origina este sentimiento o sensación de gozo? El gozo es la realidad producida por la comunión con Dios. La presencia de Dios en la vida de los seres humanos es la fuente de alegría y deleite. De hecho, el Salmo 30 en el versículo 11 lo presenta así, dice: has convertido mi lamento en danza, me has quitado mi ropa de luto y me has vestido de alegría. Aquí el salmista no está solo diciendo que está feliz, sino que está diciendo que Dios lo cambió de un estado a otro. Lo puso desde la tristeza de estar de luto en la alegría y le puso ropas de alegría. Es decir, que quedó vestido así. Es algo más largo en el tiempo. Como decía, el gozo es más profundo que la alegría, porque la alegría es solo un sentimiento temporal. Sin embargo, el gozo es más duradero, es más profundo. ¿Por qué? Porque incluso puede haber gozo en medio de la tristeza o en medio de la aflicción. En cambio, con la alegría no es como que puedo estar alegre y triste, o como ese meme de los Simpsons, estoy feliz y enojado al mismo tiempo. Es distinto. En cambio, yo puedo estar triste, pero puedo estar gozoso. Tal como lo vemos en esta carta, porque Pablo en esta carta, él está preso en Roma, probablemente esperando un juicio o esperando una sentencia. También vemos al final de Hechos 5 que Pedro y Juan fueron azotados por los fariseos por la predicación del Evangelio, y ellos, en lugar de ir y lamerse sus heridas después de los azotes, salieron gozosos por haber sido dignos de haber sido considerados de castigo por predicar el Evangelio. También Pablo nos dice en Gálatas que el gozo es un fruto del Espíritu. Por lo que este tipo de deleite solo puede ser producido por la comunión con Dios, la presencia de Dios en la vida de los creyentes. Esto no significa que los incrédulos no puedan sentir gozo también, pero el gozo que ellos sienten es distinto. O quizá en vez de distinto es porque se gozan en las cosas incorrectas.
Porque incluso nosotros, a veces, incluso en nuestra vida cristiana, nos gozamos en el pecado. Pecamos y a veces sentimos ese deleite, pero viene después acompañado de un montón de consecuencias. También el incrédulo se goza en su pecado. Entonces, eso con relación al gozo. Quedémonos con eso, que es una sensación profunda que es producto de la relación y la comunión que tenemos con Dios. Por otra parte, tenemos la koinonía. ¿Qué es la koinonía? En general, la koinonía se entiende como una participación en sociedad de una actividad, pero es más que simple compañerismo. No es solo como, ya, hagamos esto juntos, buena onda, y después ya, hasta aquí nomás llegamos. La koinonía es estar unidos en un mismo propósito, es servir juntos uno al lado del otro para la misma causa, es compartir las cargas, compartir las tristezas, las alegrías, todos juntos. La koinonía en el fondo es la comunión cristiana, estar todos juntos en el mismo sentir, como por ejemplo estar aquí todos cuando estábamos recién cantando esas canciones maravillosas de adoración al Señor. Pablo pide a Dios con gozo por los filipenses, por su koinonía en el Evangelio, por su participación en la obra desde el día 1, desde el primer día. Con esto Pablo se refiere en parte a la ayuda práctica que los filipenses le habían dado a lo largo de sus ministerios, en todos sus esfuerzos por proclamar el Evangelio, tanto en oración como económicamente. De manera continua y constante los filipenses estuvieron ayudando a Pablo en su ministerio. Cuando Pablo se fue de Macedonia, la iglesia de Filipo fue la única en ayudarle económicamente a Pablo. Fue los únicos que dijeron, toma Pablo, mira, te vamos a dar esta ofrenda para que tú vayas y hagas este viaje y sigas predicando el Evangelio. Pablo dice incluso en 2 de Corintios que esta iglesia, la iglesia de Filipo, no era una iglesia rica, sino todo lo contrario, era una iglesia pobre, pero en su pobreza sobreabundó la generosidad en riqueza, la generosidad con la que ellos ayudaron a Pablo. La ayudaron también en su ministerio en Tesalónica. Eso lo podemos ver en Tesalonicenses. Incluso ahora Pablo le escribe esta carta con agradecimiento y gozo por la ofrenda que los filipenses enviaron a él. Se la enviaron mediante un representante que era Epafrodito. Incluso en la cárcel en este momento, ellos le siguen ayudando a Pablo. Entonces acá tenemos el primer motivo de gozo que Pablo expresa en estos primeros versículos. El gozo de Pablo es consecuencia de esta koinonía que han tenido los filipenses a lo largo de su ministerio con él y su participación en el Evangelio, sus esfuerzos, su ayuda para permitir que el Evangelio siga avanzando. El cómo esta iglesia se ha involucrado a lo largo de los años apoyando a Pablo en la expansión del reino de Dios, sin importar cuáles sean las consecuencias, sin importar cuáles sean su situación económica, qué es lo que están pasando, las dificultades. Ahí los filipenses estaban firmes ayudando a Pablo. En segundo lugar, como segundo motivo de gozo, está en el versículo 6, que dice: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El que comenzó en ustedes la buena obra, les dice Pablo, es Dios. Pablo está convencido de esto y confía en que Dios día a día, de manera progresiva, pero constante, irá perfeccionando en la vida de los filipenses la buena obra de salvación que Él ha comenzado. Esta obra de salvación comienza con el sacrificio de Cristo y durará hasta el día en que Cristo vuelva en gloria y majestad. Aquí Pablo, desde la oscuridad de la cárcel, le está enviando un mensaje de aliento a los filipenses. Un mensaje de aliento y de gozo. Les está diciendo a los filipenses: hermanos, no bajen los brazos, perseveren en su fe, porque día a día Dios está trabajando activamente en su vida. Y Él lo va a hacer por el resto de sus vidas hasta que Cristo vuelva.
porque en cada día que Dios obra en ustedes, ustedes cada día son más como Cristo. Estos dos motivos de gozo, la coinonía de los filipenses con el ministerio de Pablo y con el Evangelio, y el motivo de que Dios está obrando en la vida de los filipenses, nos llevan a una conclusión teológica. Pablo da gracias a Dios y siente gozo no solo por la ayuda práctica que ha recibido de los filipenses, sino porque el hecho de su coinonía es una confirmación de que Dios está obrando continuamente en sus vidas y guiándoles por el recto camino del Evangelio. Porque su participación en la expansión del reino de Dios es una consecuencia y la expresión de su fe. Luego tenemos, avanzando en los versículos del 7 al 8, en los siguientes versículos, Pablo, como consecuencia de que Dios está obrando activamente en la vida de los filipenses, Pablo expresa el amor que tiene por cada uno de ellos, por todos los que forman parte de la congregación de Filipos. Les dice, es justo que yo tenga esta convicción, es justo que yo sienta eso, que Dios está obrando continuamente en sus vidas, porque los tengo en mi corazón. Y aquí Pablo viene a explicar por qué les tiene tanto cariño a los filipenses, por qué los tiene en su corazón. Les dice acá en el versículo 7, en la segunda parte, les dice, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes de la gracia. Cuando Pablo se refiere a la participación en conjunto de la gracia, no solo se está refiriendo a la obra redentora de Cristo y haber recibido la salvación de manera gratuita, sino que él también se está refiriendo a los aspectos prácticos de la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor, la gracia de Dios, su obra salvadora, nos capacita a todos los creyentes para vivir en pro del Evangelio, para proclamarlo y para estar dispuestos y poder sufrir por el Evangelio. A eso se refiere Pablo con la participación de la gracia. Los filipenses han participado activamente en el ministerio de Pablo, sin importar su situación, sin importar lo que haya pasado. Van y lo ayudan. Mientras él ha estado proclamando el Evangelio, mientras él lo ha estado defendiendo, mientras está en la cárcel, o él ha estado en una plaza ahí predicando el Evangelio, los filipenses lo han ayudado tanto espiritualmente como económicamente. Incluso enviaron físicamente un representante en nombre de ellos, que era Epafrodito. Incluso siendo una iglesia pobre, pudieron apoyar generosamente el ministerio de Pablo. Y es por eso que Pablo, agradecido de esto, de la participación en el Evangelio, Pablo le dice, cabros, yo los llevo en mi corazón, porque ustedes han estado ahí en todo momento. Dios es testigo de que yo los quiero, de que los amo con el entrañable amor de Cristo. Ese mismo amor que imita a Cristo, el mismo amor de Cristo, porque Cristo habita en él. Aquí vemos que la iglesia de los filipenses nos deja un potente testimonio. Sobre todo en aspectos prácticos, los hermanos filipenses fueron fieles al Evangelio. Y podemos ver 3 aplicaciones prácticas de este texto y cómo las podemos aplicar a nuestras realidades. Yo veo 3, quizás ustedes pueden ver más, pero les quiero presentar estas 3. En primer lugar, el gozo que produce la coinonía del cuerpo de Cristo. Como dije anteriormente, la coinonía es más que simple compañerismo. Es más que estar como un par de personas que se unen a realizar una actividad en común, sino que es más profundo, es estar unidos en el mismo propósito, servir juntos uno al lado del otro, compartir las cargas, compartir las tristezas, acudir unos a otros, guiarse unos a otros, estar en comunidad. Esa es la coinonía que tuvieron los filipenses al apoyar al Pablo en el ministerio, tanto para la expansión del Evangelio como en su ministerio apoyándolo económicamente a él. Ese es el ejemplo que nos dejan nuestros hermanos filipenses por su involucramiento en la obra. Y esto, hermanos, nos desafía a nosotros, nos desafía a salir de nuestra comodidad y hacernos un par de preguntas. Por ejemplo,
el preguntarnos cómo estamos nosotros teniendo coinonía con el cuerpo de Cristo y cómo estamos nosotros teniendo coinonía con el Evangelio. Me lleva a preguntarme a mí, como yo, Javo Gómez, estoy teniendo coinonía con el cuerpo de Cristo, como yo, Javo Gómez, estoy teniendo coinonía con el Evangelio. Y te pregunto hoy día, ¿tú estás teniendo coinonía con tus hermanos? ¿De qué manera la estás teniendo? ¿Tienes coinonía aquí en la iglesia con aquel hermano que llega, que a lo mejor le da vergüenza, es medio introvertido y que siempre está solo mientras tú estás con tus amigos? ¿Tienes coinonía para poder acercarte a él, hablarle, preguntarle cómo está, saber de su vida, interesarte en él e involucrarlo a tu grupo de amigos? ¿Estás teniendo esa coinonía? Y por otra parte, a ti, que a lo mejor eres más calladito, eres más quieto, te da vergüenza, a lo mejor no te gusta mucho involucrarte con los demás, ¿estás haciendo el esfuerzo de tener coinonía e integrarte al cuerpo de Cristo? De ser parte de esta iglesia, que con todos sus defectos, con todas sus debilidades, aún aquí seguimos todos juntos en el mismo amor de Cristo. Esas cosas son para cuestionarnos. ¿Estás participando de una nano iglesia? Esta semana tuvimos nano iglesia y es el momento perfecto para tener coinonía. Es el momento perfecto para compartir nuestras luchas, para compartir lo que nos aqueja, pedir oración por nosotros, para compartir también nuestra alegría y nuestros gozos. Nosotros tuvimos una nano otro día y salimos pero gozosos de eso. Ahí un ratito más les voy a contar. ¿Estás teniendo coinonía con el Evangelio participando de algún ministerio? A lo mejor no tienes que estar en todos los ministerios, pero estás participando, estás disponiendo tus dones y talentos al servicio del Señor en pro del Evangelio. No todos tenemos los mismos dones. A lo mejor no todos podemos apoyar en todos los ministerios, o no todos tenemos el don de predicar, no todos tenemos el don de la alabanza, pero ciertamente lo que podemos hacer es apoyar el don de otro hermano, apoyar los dones de otros, apoyar los dones de otro ministerio. Incluso si dices, ya, por ejemplo, yo no tengo los dones, aunque es cierto, sí los tienes, pero tienes que averiguar para qué, porque el Señor a todos nos dio dones y talentos. A lo mejor puedes apoyar la obra de Dios con tus recursos, con tu oración, pero siempre hay una forma de tener coinonía con el cuerpo de Cristo y con el Evangelio. ¿Acaso no hay gozo en participar todos juntos de alguna actividad? Yo estaba ahí gozoso, on fire, cantando al Señor en adoración juntos con todos ustedes. Yo en la semana escucho himnos, escucho alabanzas, pero cuando vengo aquí y comparto con todos mis hermanos la adoración, siento un gozo tremendo. Incluso, hermanos, aquí les voy a contar una infidencia. El año pasado tuvimos la actividad misional del EcoFest. Todos se acuerdan, salió preciosa. Pero mientras la preparábamos, el mismo día incluso, estábamos así, pero desesperados, estábamos nerviosos, el clima no acompañaba mucho, como que se iba a poner a llover, pero después no, salió el sol, estábamos todos sufriendo, pero el hecho de ver que después el Señor permitió que esa actividad saliera bien, todos los hermanos trabajando en conjunto para la presentación del Evangelio, que vecinos del barrio se acercaran, incluso se quedaran y algunos empezaron a participar de las iglesias. ¿Qué es lo que nos provoca eso? Fue un gozo tremendo, hermanos. Fue un gozo tremendo. Digamos, reventaba la casa ese día, pero gozosos. Estábamos cansados y nadie de ustedes a lo mejor sabía lo que estábamos pasando, pero da lo mismo lo que sentíamos, porque al final todo terminó por gracia del Señor en darnos ese gozo de que estábamos contribuyendo al Evangelio y que el Evangelio no se detiene. Incluso también podemos gozarnos en apoyar los dones, como mencioné anteriormente, y aquí hay un ejemplo súper práctico. No sé si todos se acuerdan del presbítero Héctor, yo creo que sí, porque se fue hace poco. O sea, no se fue, pero ahora está sirviendo en vida en Cristo. Muchos de nosotros estuvimos a lo largo de este camino que a él le tocó en su llamado ministerial. Muchos de nosotros fuimos bendecidos por sus consejos, por su acompañamiento. Algunos tuvimos el placer de acompañarlo. No queríamos que se fuera, pero él ahora está en vida en Cristo, está apoyando esa congregación. Y hermanos, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que estoy gozoso de ver como un hermano que puso todos sus dones, todo su llamado en práctica aquí, fue a servir a otra iglesia, y me da gozo saber que a pesar de que yo lo echo de menos, él está sirviendo allá con todos sus dones y talentos, y una congregación entera está siendo bendecida por poner a disposición sus dones. Entonces, esas cosas deberían darnos gozo.
El gozo de la coinonía del cuerpo de Cristo y de la coinonía del cuerpo de Cristo en el Evangelio. En segundo lugar, podemos ver que también podemos gozarnos porque Dios está obrando activamente en nuestras vidas. Pablo les dice a los filipenses de que está convencido de que el que comenzó la buena obra la va a ir perfeccionando día a día hasta el día de Cristo. Y eso le produce gozo, porque él ve cómo Dios está obrando en la vida de ellos. ¿Y cómo reconoce esto Pablo? Por la coinonía de los filipenses en el ministerio del Evangelio, del ministerio de Pablo y el Evangelio, porque Dios comenzó la buena obra de la redención de sus escogidos por medio del sacrificio de Cristo, quien murió injustamente como el peor de los criminales para pagar nuestras deudas, la deuda que teníamos con Dios a causa de nuestro pecado, la deuda que tú y yo teníamos con Dios. Éramos enemigos de Dios, Cristo vino a morir por nosotros, pagando esa deuda y darnos una nueva vida. ¿Tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió por tus pecados? Si crees esto, querido hermano, querida hermana, tú has nacido de nuevo. Pero si todavía no crees esto, te invito a explorar con nosotros las verdades del Evangelio para que puedas conocer a tu Salvador. Si has nacido de nuevo, entonces eres hijo de Dios. Y Dios, por medio de su Espíritu Santo, activamente está trabajando en tu vida para perfeccionar su obra, día a día santificándote. Porque Él comenzó esa obra y cuando Cristo vuelva va a estar terminada. Y un reflejo de esto, de que Dios está trabajando activamente en nuestras vidas, son los frutos que produce nuestra fe. Porque la gracia salvadora de nuestro Señor nos capacita para poder hacer buenas obras y para poder querer hacerlas también. De esta manera Pablo se dio cuenta que Dios estaba obrando activamente en la vida de los filipenses, porque ellos, a causa de la fe salvadora, a causa de la obra redentora de Cristo, su respuesta fue: hermano, Dios me salvó, yo tengo que apoyar a que Dios siga salvando a otras personas, que su palabra sea proclamada para que otros puedan conocerle. Como motivo de gratitud por la salvación, ellos se involucraron, a pesar de que no tenían nada, que eran pobres, dieron lo que tenían generosamente para la expansión del reino de Dios. A eso se refiere Santiago cuando dice que la fe sin obras es una fe muerta, porque las buenas obras son consecuencia de nuestra fe. Si tenemos fe, por consecuencia vamos a hacer obras, vamos a hacer cosas en pro del Evangelio, en pro de nuestros hermanos, apoyarnos, ver las debilidades, y podemos gozarnos de que Dios está trabajando activamente en la vida de cada uno de nosotros. A lo mejor no todos vamos al mismo ritmo del resto. A lo mejor otros van a pasos más lentos, más lenteja. Van a otro ritmo, y está bien, porque no todos tenemos que ir al mismo ritmo. No somos un sistema en que todos vamos así. No. Pero tal vez tú te sientes afligido porque la expresión de tu fe o las cosas que haces pareciera pequeñita. Pero hermano, no te aflijas por eso. Ten paciencia, ten calma, porque a pesar de que tus obras o lo que haces pueda parecer pequeñito, como comparación, a lo mejor te comparas con otro hermano que hace más cosas y te sientes afligido, medio abocado, porque no haces lo suficiente, no importa, hermano, no te aflijas, gózate. Gózate porque el Señor está trabajando en tu vida, está obrando día a día para que tú seas más como Cristo. Y el día de mañana a lo mejor esas cosas que hacías que eran así, van a ser así. A lo mejor ya no van a ser tan grandes, van a ser así, pero aún así eso significa que Dios está obrando en ti. A través de su Santo Espíritu te está santificando. Gocémonos también en cómo Dios trabaja en nuestros hermanos. ¿Acaso, no sé si les ha pasado, han visto un hermano que antes era de una manera y después con el tiempo vemos que ha tenido un cambio? He visto varios de mis hermanos que antes eran de una manera, que les costaban algunas cosas y ahora están firmes ahí al pie del cañón, están firmes en la lucha. Y el Señor lo ha ido cambiando, lo ha ido moldeando. Y eso es un motivo de gozo. En vez de decir, pucha, está bien como confrontar al hermano, pero hay que hacerlo con amor.
Entonces, en vez de como ir en mala con el hermano que a lo mejor no crece espiritualmente, apoyarlo, ayudarlo, ir con amor, enseñarle, guiarlo. Quizás algunos somos más maduros y podemos apoyar a otros. Pero si vemos este crecimiento en nuestros hermanos, también es un motivo de gozo. Gozarnos del crecimiento espiritual y la obra de Dios en la vida de nuestros hermanos. El otro día, el jueves, tuvimos la Nano. Un momento precioso. Yo la verdad estaba muy nervioso porque hace tiempo no compartía con los hermanos. Y compartimos varias cosas. Pero un motivo de gozo, y aquí perdón si me salto alguna infidencia, que pasó ese día es que escuchamos un audio de la Pía. La mayoría, algunos no saben, pero Pía era una hermana nuestra que falleció lamentablemente. Alcanzó a congregarse un año con nosotros, pero por la expresión de sus palabras y como ella se expresa, podemos estar seguros de que ella alcanzó a conocer a Cristo antes de partir. Y el otro día nos mostraron un audio en que Pía contaba cómo se había sentido en la iglesia, cómo estaba siendo su experiencia en la iglesia. Y debo decirles, hermanos, que escuchar sus palabras me llenó de gozo, porque supe que Dios trabajó en su vida. A lo mejor estuvo un año con nosotros, pero en ese año Dios hizo una obra maravillosa en ella. Y a pesar de que ya no está con nosotros, que la podemos echar de menos, sabemos que la vamos a volver a ver. Que vamos a poder estar con ella cuando Cristo vuelva, cuando nosotros estemos abrazando a nuestro Señor. Entonces podemos gozarnos de cómo Dios obra en los demás. Ahí si quieren después, claramente con el permiso de quien tiene el audio, puede pedir que se lo compartan, pero para que podamos gozarnos. Y finalmente, en tercer lugar, tenemos el gozo que produce la fidelidad del cuerpo de Cristo. Ciertamente el testimonio de los hermanos filipenses es un potente ejemplo de fidelidad, ya que a pesar de ser una iglesia de escasos recursos, pudieron apoyar a Pablo sin importar cuáles eran sus circunstancias. Lo cual nos desafía a nosotros como iglesia a contribuir a la expansión del reino de Dios, ya sea con nuestros recursos, con nuestros dones, con nuestro talento, con nuestras oraciones. Porque el ejemplo que da los hermanos filipenses es el compromiso que debería tener todas las iglesias. Toda la iglesia debería tener ese nivel de compromiso. Y ciertamente hay gozo al ver cómo el cuerpo de Cristo se compromete con el Evangelio, se compromete con la obra para cumplir el Evangelio y también para su expansión. Como trabajamos todos juntos en alguna actividad para que la palabra de Dios sea proclamada. Tenemos motivos de gozo en esta congregación. El hecho de que hayan familias de acogida en nuestra iglesia es un motivo de gozo y va acorde al Evangelio. El hecho de que hermanos estén pensando y estén en proceso de adopción, hermanos que tuvieron un proceso de acogida y otros hermanos que se estén involucrando. Tenemos un ministerio de misericordia que estuvo bien involucrado también en un campamento de Batuco. También eso es un motivo de gozo, de saber cómo van y muestran el amor de Cristo. También tenemos el hecho para gozarnos de saber que como iglesia estamos apoyando a una misionera que está en China, Elena. Aprobamos todo un recurso para que le demos una ofrenda mensual a ella y ella pueda seguir trabajando para el reino. En un lugar que el Evangelio no es bien recibido, en que el gobierno decide y apoya a las iglesias y no hay una libre predicación del Evangelio. También el hecho de que podamos apoyar a hermanos en su capacitación, en capacitarse, en tomar algún diplomado, en poder estudiar. Incluso el hecho, una realidad que nunca habíamos pensado, el hecho de que hoy día podemos tener 2 pastores en nuestra congregación. Eso también es un motivo de gozo. Pero el llamado aquí, hermanos, aparte de gozarnos en todas estas cosas, el llamado es también mantenernos firmes en este compromiso. Mantenernos continuos, no es como que solo damos un mes y después guateamos, después bajamos como los brazos. No, hay que mantener la continuidad. Por ejemplo, el hecho que mencioné de las familias de acogida. Pregúntenle a quienes han sido familias de acogida. No es un proceso fácil. No es un proceso que al principio es lindo y todos nos gozamos,
pero después tenemos que involucrarnos con nuestros hermanos, ayudarlos en el proceso para que sea más llevadero para ellos. Entonces no debemos solo decir, oh, qué bacán, nos gozamos contigo, sino que mantener el apoyo en el tiempo para que después nos podamos gozar todos juntos de que tanto para el niño de acogida como para la familia fue una experiencia maravillosa. El hecho también de mantener nuestras ofrendas domingo a domingo, en especial la del primer domingo del mes, porque esa ofrenda va a los diáconos y va en apoyo de todas las familias. Al principio, me acuerdo, partimos súper bien, hermanos. Nos gozábamos de los montos y ahora se nos olvidó, parece que esas ofrendas van en ayuda de las familias. Entonces no bajemos los brazos, mantengámonos involucrados, ojalá pudiera ser constante. Y bueno, esta iglesia no solo se habla de plata, pero no es así siempre, pero motivo también de tener en nuestras conciencias cómo nosotros con nuestros recursos estamos aportando a la obra. Seamos fieles, ese es el llamado de este punto, ser fieles al Evangelio, ser fieles como cuerpo de Cristo, no bajar los brazos y gocémonos en esa fidelidad, porque el ver que el Evangelio se está cumpliendo, que todos trabajamos juntos fielmente y aportamos y tenemos coinonía con el Evangelio, tenemos coinonía con el cuerpo de Cristo, es un motivo de gozo. Miren, hermanos, yo hablo rapidito, así que estamos terminando. En resumen, en este texto podemos ver tres cosas: el gozo que produce la coinonía del cuerpo de Cristo, el gozo de que Dios está obrando activamente en nuestras vidas, y el gozo que produce la fidelidad del cuerpo de Cristo. Los invito a orar. Amado Señor, te agradecemos por poder tener el placer, Señor, de escuchar tu palabra. Que hoy, con lo que se ha predicado, Señor, nuestros corazones se vayan gozosos, Señor. Gozosos primeramente de saber que tú, Señor, bajaste, te hiciste hombre, Señor, viniste a vivir la vida que nosotros no pudimos vivir, Señor. Moriste por nosotros como un criminal, Señor, y pagaste la deuda que nosotros teníamos. Y así, Señor, hoy podemos ser salvos, podemos ser amigos tuyos, Señor. Gracias porque eso es la primera causa de gozo que tenemos en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a las personas, a los hermanos que a lo mejor no están pasando por alguna problema, alguna necesidad, y hoy algo les quita el gozo, Señor. Ayúdalos, Señor, a que puedan gozarse en ti, gozarse en tu palabra, gozarse en tu obra, porque tú ciertamente cada día estás obrando en cada uno de nosotros, Señor, y ese es un motivo de gozo, porque cada día que pasa, cada día que obras tú en nosotros, somos más como Cristo, Señor. Te agradecemos, Señor, por el ejemplo de los hermanos filipenses, de su participación y coinonía en el Evangelio. Que eso sea, Señor, para nosotros un ejemplo, un reflejo de lo que tengamos que hacer, y que podamos imitarlo, Señor, e involucrarnos tanto en nuestra congregación como con la proclamación de tu palabra, Señor. Que salgamos renovados y con gozo de cómo nosotros, Señor, como cuerpo de Cristo, como iglesia uno, tenemos coinonía, Señor. Y ayúdanos en lo que estamos fallando, ayúdanos en lo que estamos en falta, en lo que deberíamos involucrarnos más y no lo estamos haciendo, Señor. Que seamos conscientes de ello y tengamos más coinonía con el cuerpo de Cristo y más coinonía con el Evangelio, Señor. Y ciertamente, Señor, ayúdanos a ser fieles, así como lo fue la iglesia de Filipenses. Así como tu palabra nos llama a ser fieles, Señor, que nosotros podemos servir a ti, Señor, con fidelidad, Señor. Porque el ver que la iglesia sirve fielmente a tu obra, Señor, te sirve fielmente a ti, ciertamente es un motivo de gozo, Señor. Que con lo que hoy día hemos visto, que a lo mejor podamos estar fallando en alguna, Señor, que eso no sea motivo de tristeza, sino que sea un llamado, Señor, a nuestras conciencias, a poder saber en qué estamos faltos y a poder trabajar eso, Señor, para amarte más, para buscarte a ti, Señor, y que eso finalmente sea un motivo de gozo. Porque ciertamente en cada cosa que tú hoy nos has confrontado, Señor, el día de mañana, eso va a ser un motivo de gozo porque tú has trabajado en nosotros, Señor. Te rogamos por el regreso a nuestras casas, Señor, porque no pudieron venir hoy día, Señor, y que nuestro gozo sea eterno, Señor, en la obra de Cristo Jesús. Te rogamos y te pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.